así. Pero esos conceptos de la totalidad que se toman no se explican a profundidad, sino se le da una explicación muy somera para como contextualizar el objeto, para contextualizar lo que sí se quiere explicar a profundidad. ¿Sí es así como se entiende el concepto de totalidad analógica? O, digo, analogía total o totalidad analógica. En cierta forma, sí, no es un concepto muy profundo. No es concepto muy profundo, pero le permite a uno eh, pasar de algo que no, de algo que conoce a algo desconocido. Dar el salto, como decir, hay un concepto que no conozco. En este caso, estamos tratando el concepto de organización. El concepto de organización no lo conocemos. En este curso lo vamos a conocer. Pero entonces el primer paso es este, es pasar de un concepto de organización a un contexto para poder que ustedes cojan y lo relacionen con otros conceptos y así podamos ampliar el primer paso del concepto de organización. Vamos a ver más Pero, pasos. pero una última pregunta, a ver, en el ejemplo que usted puso, el concepto que yo no conozco es el de semáforo, pero para poder entender el concepto de semáforo, entonces lo asocio o está inmiscuido dentro del concepto de la calle, de la Sí, cebra, de la acera, ¿sí? Todo eso me lleva a exacto. poder entender el concepto de semáforo, ¿sí? Exacto. Sí, Entonces porque sí el entendí semáforo de pues. pronto es algo muy raro. Por ejemplo, un pueblo bien alejado de la civilización no vería yo el semáforo. Pero de pronto sí conozco el de calle o el de vía. Ya. Sí, no, ya entendí el ejemplo, ya entendí entonces la vaina de qué, analogía total. Sí, total. El método de analogía, es un método de analogías. Yo traigo analogías, es eh, algún concepto que yo conozco de mi experiencia práctica. Por eso la Ya. parábola del buen samaritano. Traigo de otro mundo, digamos, del mundo de campesino, del mundo indígena, traigo un concepto y lo traigo a otro mundo y así podemos hacer una relación analógica. ¿Por qué analogía? Sí, ustedes han oído hablar del concepto que dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir ese concepto? Analicémoslo. Pues que ¿Qué quiere ahí analizar? así como somos nosotros, así era el tal de este señor que nos creó, el tal Dios. Pero dice a su imagen y semejanza, dice. Entonces, la imagen, ¿qué es? Que es como el espejo, ¿cierto? Digamos que la imagen es como la parte física, el reflejo, sí, correcto, el reflejo, o sea, sí, la parte física, la fisionomía. Lo de semejanza, Igual, de pronto lo de semejanza sí ya tiene que ver es como con su pensamiento, su forma de ver la vida de pronto. eso. Sí, es el pensamiento y el cuerpo, porque si las cosas, todas las cosas tienen pensamiento y cuerpo. Pero entonces digo a su imagen, quiere decir igual. Pero como el semáforo yo no lo puedo comparar con un andén. Entonces no me sirve la imagen de a su imagen, pero dice a su imagen y semejanza. Lo semejante es algo que no es igual. Entonces, ¿cuál es la palabra que nos sirve ahí? Semejanza, ¿por cuál lo puedo reemplazar? O sinónimos que llaman. Parecido. Parecido.
Otra palabra. Un sinónimo de parecido, un sinónimo de... Semejante, parecido. Pero si la venimos hablando desde hace rato. La palabra es la que yo dije ahorita. Entonces estamos hablando de qué es algo análogo. Para explicar un concepto, digamos el concepto de organización. El concepto de organización estoy tratando de explicarlo, pero trayendo conceptos análogos. Pero para poder traer conceptos análogos, estamos analizando este método de análisis, de reflexión, perdón, no estamos en análisis. Este método de reflexión se llama analogías. La analogía quiere decir que yo voy a explicar el concepto de organización, pero con conceptos análogos. Entonces por eso Ese traje la concepto palabra análogo es, bueno, es como parecido, pero al mismo parecido, tiempo parecido, pero comparando. O sea, comparar, como lo entiendo yo, comparar. el método sería tener dos conceptos y tratar de Sí, sacar la analogía, perdón, tratar de hacer una analogía con otro. tener dos conceptos y al hacerlo, a tratar de hacer una analogía con otro, ¿en qué se parecen? ¿Qué puntos de coincidencia tienen? Exacto, ese es. Por eso Pero traje no la son palabra, iguales. pero no son iguales. Por eso traje la frase bíblica que dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero si no es imagen, el concepto de organización, tengo que traer un concepto que no es misma organización, sino que es a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de organización que son semejantes, pero que no son iguales? Es el concepto, el método de análisis de la semejanza, de la analogía, de totalidad. Entonces estamos aprendiendo a hacer este análisis utilizando el método de la analogía. Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea que no somos iguales, pero somos semejantes. Entonces lo mismo con la organización. ¿Cuál concepto creen ustedes que es análogo a organización? ¿Cuál concepto? Nueva organización. Análisis. Análogo a Análogo a organización. organización. De acuerdo a este Organización. método que estamos aquí exponiendo. Sí, sería organización, sería una reunión, pero una reunión de personas donde haya un fin común, pero no son completamente iguales. Pero Bueno, organización. por ahí sería, pero ¿cómo se llamaría ese concepto? ¿Cuál sería algo? Reunión, pues, dice reunión. ¿Cómo es la pregunta? No ¿Cuál es porque una reunión es qué otro organización. concepto hay que sea análogo a organización? Óigase bien, análogo, Análogo, pero no, pero no igual. no Común, sinónimo como tal. común. Organizaciones, partes y todo para un bien común. O sea, igualdad de intereses o similitud de intereses. No, yo sí le entiendo, pero no doy con el sinónimo, no doy con el que sea análogo a organización. Sí, Estoy estamos pensando, no, aprendiendo un a hacer meeting, no. Sistema, meeting. A ver, cojamos meeting. Y el sistema. otro que me dice sistema. Bueno, cojamos meeting. A No, ver, pues que, a meeting. ver, meeting o reunión como tal
No es medio análogo, medio parecido a una organización, porque es que una organización ya tiene un fin común. Sí. Pero Una organización el ya tiene meeting, unos ¿qué objetivos en tendría? los cuales todos los miembros van a estar de acuerdo, mientras que un meeting o una reunión es apenas un agrupamiento de personas que van a discutir un tema, que de ahí nazca una organización es diferente, pero sí puede ser algo análogo. Tiene algo parecido, ¿cierto? Tiene una parte de organización, el meeting. Tiene Hablemos una del pequeña meeting. parte, sí. Después cogemos otro concepto. Entonces, el meeting sí tendría algo, pero no es igual, ¿cierto? Sí, claro. Sí, el meeting Bueno, tenía algo porque si yo me reúno a hacer un meeting ya tengo un objetivo, voy a protestar por algo, voy a hacerle un meeting a algo. Ya tiene un objetivo que sí en la organización pues ya está mucho más concreto o más grande ese objetivo. Es algo análogo, pero no es totalmente parecido. bien, dejemos ese concepto de meeting ahí. El otro que propusieron, ¿cuál es? El otro concepto. Reunión. Reunión, sí. Entonces, reunión, analicémoslo. Eh, reflexionemos sobre el tema. Sobre reunión, sí tendríamos analogías con organización, reunión. Su Por ejemplo, reunión, yo veo ahí, hay unas cosas igual que son que tienen personas. Tanto la organización como la reunión tienen personas, exacto, sí. ¿cierto? Pero hay algo que le falta para que sea organización. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces reunión sí cabría como un análogo para poder explicar el concepto de organización. ¿Qué otro concepto nos faltaría para traerlo al concepto de organización? Meeting, reunión. Hay otros, por ejemplo, juntanza. Una juntanza es como una especie de reunión. Sí, sí, tienen elementos en común, ¿cierto? Tienen personas y tienen algo que los une, algo. Pero ese algo que los une, ¿qué Un sería? objetivo, un rol. Un objetivo, un rol. Un objetivo, un Un objetivo, objetivo. un objetivo, ¿un qué? ¿Qué es eso que además de que están reunidos, tiene algo más? Ya no es una reunión, una juntanza es algo más. ¿Qué es ese algo más? Un fin, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me Un reúno? fin, un fin, eso es. Entonces ahí estamos construyendo, ¿sí ven? Entonces una organización tiene algo más que una reunión, que es un objetivo o un algo, pero esto es algo que llamamos subjetivo, ¿cierto? Pero es ese deseo, ¿sí? ¿Sí? Ahí estamos construyendo. Entonces, esta forma de reflexión nos ayuda al objetivo del curso, que es que vamos a ir. Entonces, yo creo que hasta ahí estaría bien esta reflexión o seguimos ahondando para pasar al siguiente nivel.
¿Les parece que pasemos o es moción de suficiente consenso o todavía necesitamos profundizar más? Sí, pasemos. El afán no es mío, tranquilo. O sea, lo importante es que ustedes se sientan que sí dominan el método. Harold, buenas, habla Consuelo. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy bien y mejorando, dice. Me alegra que estés acá con nosotros. Lo que pasa es que para mí una reunión pues sí, es un encuentro de seres que pueden tener un deber y puede ser un ¿Tienen un poco deber? más frío. Sí, hay que reunirse por un deber, hay que... Ese deber es subjetivo o es algo objetivo. Quiero decir, objetivo quiere decir que tú vas a comprar, a hacer alguna transacción con eso, o es algo que está en lo intangible, en algo que tú no puedes comprar ni vender, que es algo, ¿en qué lugar lo pondrías ese deber? En lo transaccional o en lo Es subjetivo como, de dignidad? un deber es como el cumplimiento de una misión, de una tarea, de algo, de algo por lo cual se hace la reunión. Pero puede ser, si uno la categoriza, puede ser de un afecto diferente a la juntanza. Entonces ahí hay unas Afecto. categorías distintas. Entonces voy a poner Porque aquí es la que una palabra juntanza afecto. da como para el afecto, para el cariño, para la búsqueda de objetivos comunes, mucho más allá que trascienden una simple reunión del cumplimiento de una tarea. Voy a poner la palabra Eso no, afecto acá, sí. bueno, Y para ir precisamente ese construyendo. afecto es el que se está perdiendo con todo esto de todo lo que nos está pasando, pues. Bueno, ok. O Me sea, parece traemos que el es como, concepto de reunión, ahí da pero unas no nos sirve, categorías no nos sirve. diferentes. Hay que traer el concepto de afecto. Vale. Entonces ya tenemos reunión, juntanza, meeting y afecto. Reunión, afecto, juntanza, meeting. Para construir Viejo, este pero concepto de el concepto de afecto no entendí cómo juega ahí. que no es suficiente una reunión, se necesita algo más. Y es el Porque es afecto. que vos podés tener una reunión para hacer una tarea porque una obligación, reunión con y hay que cumplir 1, 2, 3, 4 y hay una frialdad. Te lo digo porque yo lo he vivido a través de mis años en todo mi trabajo. Son reuniones tan frívolas. En cambio, una juntanza ya es como hasta para tomarse una chicha, pues, para compartir algo, para la misma palabra es diferente. Entonces tienen objetivos y es un grupo de personas, pero con objetivos muy diferentes. Es decir, tiene que haber un poco de relación interpersonal de más confianza, de más conocimiento, ¿cierto? O no tan fría como tú Una dices, sí, ya entendí, juntanza, ya entendí. por eso es que es más de tipo afectivo. En la otra reunión así fría se pueden cumplir las tareas, pero el ser humano en todo eso es que se va deformando, porque cumplís tareas, pero después te mamás con eso. En cambio, si vos tenés una juntanza afectiva, vos vas a construir una cosa diferente, una cosa como más que puede tener los tres pilares de la calidad, que son la eficacia y la eficiencia. Eso lo miden en la calidad de esas tres columnas. Entonces, una reunión de las otras también le pueden medir eso: efectividad, eficacia, eficiencia.
pero se la miden desde una cosa muy institucional, muy de la organización, más no desde la fuerza de la humanidad. Efectividad. Hay dos, una cosa muy frívola, hay otra que es con un sentido más humanístico. Son dos. Pero eso dependería de los objetivos que se trazan, creería yo, ¿no? Sí, pero por eso te digo, unos son, lo digo porque es que lo he vivido 30 años en lo que yo trabajo. Y eso que somos de salud. Y que se supone que los de salud trabajamos aspectos intrínsecos a la humanidad. Y lo que yo voy viendo es que eso se volvió una cosa muy, muy fría. Y se mide todo, es que los indicadores de la gestión, en fin, todo eso y se va. Eso es un tejido en filigrana, pero con otro fondo. En cambio, una juntanza sí es también un tejido en filigrana, es un tejido diferente, donde está la fuerza del cariño. Y eso es lo que se ha estado perdiendo. Además, lo vivimos en forma diferente, los seres humanos hombres y los seres humanos que somos mujeres. Porque tenemos dos fuerzas distintas, somos energías muy diferentes y tenemos unas emociones también muy distintas, los hombres y las mujeres. Entonces, eso también hay que categorizarlo. Eso tiene su rollo, mis queridos amigos. Yo agregaría que son energías diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. Absolutamente que sí, porque qué tal que no fuera así, pero por eso es que esto está tan enredado aquí, en este planeta, porque claro, todos tenemos un aporte que dar al planeta y claro, nos complementamos, además que todos y cada uno de nosotros tenemos, digamos, una manera de, como unas improntas que cada uno traemos, que es un sello, ya sea genético, eh, de lo del ADN, lo genético y también de lo aprendido y lo adquirido a través del caminar de la vida y ese caminar, entonces uno lo tiene desde el vientre de la madre, después en la escuela, y entonces ahí también tenemos que categorizar eso, pero eso nos lleva a mucho más allá, en el colegio, después el trabajo, en fin. Entonces, y el sistema nos ha ido metiendo en su rol de cómo el sistema está. Y entonces nosotros somos útiles para el sistema. Y el sistema, la matriz, ¿quién la tiene pensada? ¿Cómo la tienen dominada? Entonces, por eso ese concepto así claro del afecto, del cariño en la juntanza o de la reunión frívola, eso trasciende muchas otras cosas. Harold, es como así que hay que aportar o cómo es la vuelta aquí. Harold, ¿no se le escucha? Perdón. Harold, que cómo Sí. es, que si esto sí se puede aportar así o cómo es la vuelta aquí. Porque es Sí, que esto, estamos a mí me dan un concepto utilizando educación sencillo popular, y de eso, Consuelo. sí, Entonces, claro. educación popular es que todos aportamos en la construcción del concepto de...
porque todos tenemos experiencia en organización, entonces la idea es construcción colectiva de la clase. Sí, no, Entonces, que es que es decir, uno acá puede irse a hablar ya entonces de filosofía, de otras cosas, y de pronto se extiende mucho la película. Entonces yo no sé si es sí, dar vamos a conceptos traer así. filosofía. Vamos a traer filosofía para entender el tema, pero este es un primer método, que es el método de la analogía. Y aquí ya estamos construyendo el concepto de organización, pero a partir de la analogía. Entonces traímos el concepto de reunión, juntanza, meeting, obligación, el hacer o la eficacia y que somos útiles para el sistema. Todos estos conceptos nos ayudan a construir el concepto de organización. Voy a presentarles ahorita otra imagen para que sigamos en el mismo método, pero con otros conceptos. Perdón, apenas vamos aquí en el método de totalidad analógica. Hasta ahí entendimos cómo es ese método de análisis que vamos a utilizar durante todo el curso, de la analogía, de traer otros conceptos. ¿Se entendió el método de la analogía? Digamos que se De traer entendió las líneas gruesas, pero es en el desarrollo es que vamos como entendiendo ya las particularidades. Bueno, sí, más adelante lo vamos a ir tranquilos. Vamos a profundizar. Ahora vamos a ver el método de la subsunción, que es el segundo método de reflexión. Entonces, en el método de la reflexión utilizamos una reflexión principalmente sobre la apariencia y la esencia. La apariencia, hay una palabra que dice que nosotros desechamos la cáscara y nos quedamos con el grano. Con la fruta. Desechar la cáscara y quedarnos con el grano. Esa es una analogía. Pero básicamente lo que dice este método de subsunción es que todas las cosas, por cosas entiendo yo, no solo las cosas materiales, sino también los hechos sociales. Todas las cosas tienen una apariencia y una esencia. Hay una frase que dice que no va siempre al mismo río, puede ir al mismo río, pero no encuentra las mismas aguas. Y en los hechos sociales pasa. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Eso es muy fácil de entenderlo en las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales, ¿por qué se utiliza ese método de reflexión? Entonces uno dice, bueno, uno va a una organización, digamos la organización a la escuela, uno siempre va a la misma escuela, pero resulta que la escuela siempre cambia algo. Después de que no estén los mismos profesores, no les pagan lo mismo, están en un meeting, en una huelga. O sea, se mantiene la organización, pero ocurren diferentes cosas que hacen que cambie la apariencia. Pero uno dice, pero siempre voy a la escuela. O sea que hay algo que permanece, y lo que permanece no es solo el edificio. Hay unas relaciones sociales que se mantienen para que sean escuela, en un colegio. Entonces, ¿cuáles son las relaciones sociales que se dan en ese colegio para que uno diga que eso es una escuela? Sin los cuales, que falte, ya no es escuela. ¿Qué relaciones sociales hay allí en una escuela? Entonces uno llama que hay unas escuelas que son de comunidad. Digamos la relación docentes-alumnos.
docentes alumnos. Esa tiene que estar, porque si no, pues no sería escuela, ¿cierto? Pero si no, si hablamos ahorita de lo que se llama el seminario, donde se dejaban durante 5 años los alumnos en el voto de silencio. De pronto fue en ese momento Pues ese es otro tipo de escuela. Otro tipo de escuela, pero seguía siendo escuela. Hoy hablan es de comunidad educativa, ¿cierto? Que ya no es solamente docente-alumno. Dicen que tiene que haber más elementos, más personas. Dicen que bien están los padres ahí también. Entonces ya hay unas nuevas personas allí. Sí, claro, más que los padres, la familia, porque también estarían los hermanos. La familia, bueno, pero sigue siendo... Estarían los consejeros. Eso. Pero la van transformando y va llegando a ser una cosa nueva. ¿En qué momento pasa de ser escuela a ser ya otra cosa? Digamos que ya empiezan a ir los padres y ya, ¿en qué momento se transformaría de escuela a, digamos, barrio? En el momento, no tanto por la cantidad de que lleguen ni las relaciones que haya entre ellos, sino por ya el concepto de educación, de la transmisión del conocimiento, no viene siendo así como tan directo del docente al alumno, sino que es más grande, es más horizontal, es más de relación entre los conceptos de todas las personas que en el momento están interviniendo, lo veo yo. Uh-huh. Si hiciéramos esa misma relación docente-alumno, pero digamos en una escuela de formación de jóvenes para el IGES, pre-IFES. Ya hay algo que cambia. Ya no está la institución dentro del sistema educativo del Estado, sino que ya sería como algo así como comunitario o comercial. Entonces ese elemento que ya no es del sistema, ya no es una institución como tal del Estado. No es razón, no es, las ideas que se transmiten no son institucionalizadas. Entonces hay algo ahí que hay que tener en cuenta, que son las ideas que se transmiten. Para que sea relación alumno-docente hay que tener en cuenta entonces esas ideas. ¿Qué tipo de ideas se llevan allí? O sea que no es solo relación alumno-docente, hay que meter otro elemento. Ese es otro ejemplo de análisis de una organización, ¿ven? Entonces ese tipo de análisis se llama de subsunción, de analizar qué es apariencia, qué es apariencia, quiere decir el edificio y la organización de docentes y de alumnos, eso sería como una transacción de conocimiento como tal, pero hay un elemento que es subjetivo, que hace parte, que es las ideas. Entonces, ese tipo de análisis se llama método de la subsunción, cuando yo ya empiezo a analizar, a distinguir entre la apariencia y la esencia. ¿Estamos en esa idea? Que es diferente a la analogía. Lo dejamos ahí y después lo profundizamos, ¿les parece? Para ir avanzando. Aunque yo no estoy corriendo. Señor. ¿O quieren que profundicemos más en el tema de una vez? Bueno, sigamos con el otro y después profundizamos en el método. El tercer método, el método de reflexión, se llama el método de lucha del derecho. Este método es muy importante porque ¿De lucha? porque estamos de lucha del derecho.
lucha de derechos, que llaman lucha de derechos. ¿Por qué este método es importante? Digamos, porque la mayoría de las instituciones que existen, que dominan hoy en Colombia, están en lo que llaman la sociedad civil. Ahí están los sindicatos, están la Secretaría de Educación, está el tema de las universidades, donde se forman los profesores, donde se forman los muchachos. Está el sistema de impuestos, que es el que da la plata para los trabajadores. Entonces todo se llama lucha del derecho porque ya están dentro de la institucionalidad que llama el Estado. Entonces hay que mirar cómo son esas luchas del derecho y entenderla para que ustedes puedan entender toda la lucha de la sociedad civil como tal. Uno a veces piensa que domina ese tipo de luchas, pero cuando la empieza a analizar, vamos a ver que hay muchos problemas ahí para analizar este tipo de organizaciones que son institucionalizadas. Y el último método, el método dicotómico, que ese sí lo manejamos todo, que te llaman también método dialéctico, que es la lucha de contrarios. En este caso es la del Estado, pero esta lucha se concentra en las funciones públicas del Estado que tienen que ver con la represión. Las cárceles, el sistema legal de penitenciario, todo el sistema legal, desplazamiento forzado, el tema de los líderes sociales, el tema de la guerra. Entonces, el tema también lo vamos a ver y cómo es el método de análisis, de reflexión, perdón, de ese tema. Entonces, eso es ¿por qué cogemos este método de análisis? Porque este método es el método que es científico, completo, para poder hacer el análisis completo de qué es la organización. Entonces, para ver qué es la organización, vamos a hacer primero el método de reflexión de totalidad analógica, que vimos en el mapa mental, el método de subsunción, que como ahorita que les dije cómo analizar una escuela de la institucionalidad o una escuela en un barrio, el método de lucha del derecho, que es básicamente sobre derechos fundamentales y derechos sociales, económicos y culturales, y el método dicotómico. Este es el método. Entonces, hasta ahí, este es todo el plan de la escuela de análisis de la organización. Una vez hagamos este análisis... Perdón, Harold, una pregunta hasta ahí. Sí, Víctor. Es que la última partecita no le alcancé a copiar. Son 3 métodos, ¿sí? ¿O hay 4 que no alcancé a copiar? Hay 4 métodos. Todos los métodos se llaman anadialéctico. Es un solo método grande, macro. Pero entonces el método tiene 4 pasos. Método de la totalidad analógica, de la subsunción, lucha del derecho dicotómico, para hacer el análisis completo. Eso lo vamos a ver en el módulo 2 más profundamente, que es el de formación política, que este tipo de métodos es filosofía política. Para hacer un análisis de filosofía política se necesitan estos 4 métodos. Si le falta uno, es incompleto, pero estos 4 métodos es la forma de hacer el análisis. Por ejemplo, para hacerle un análisis de un concepto, una reflexión de un concepto bien grande, como es el Estado o el concepto de democracia, necesitamos los 4 métodos. De pronto un concepto sencillo no se necesita hacer todos los pasos, pero los conceptos grandes como Estado, democracia, geopolítica, todos los conceptos de política, como incluso partidos, esos conceptos que son complejos, necesitan estos 4 métodos para hacer el análisis completo. Eso es lo que básicamente el método. Pero aquí vamos a hacer el análisis, la reflexión sobre el concepto de organización. Entonces, como esa organización implica organización principalmente sindical, comunitaria, necesitamos tener claro estos 4 métodos. Después de que terminemos los 4 métodos, vamos a hacer una reflexión sobre los tipos de organización y sobre
la praxis de la organización y demás. La idea es que cojamos varias organizaciones y hagamos un plan táctico para hacerlo en unos 6 meses. O sea, por ejemplo, la organización, por decir algo de la organización de Sierra Morena. Entonces podamos hacer el plan y podamos hacer el seguimiento de esa organización. O el plan de la Asamblea Nacional Popular. Podamos hacer el plan y aquí desarrollarlo a través de toda la escuela. O de la organización del sur del Cauca, del norte de Cauca. Vamos a hacer el plan y hacerle seguimiento a eso en grupos de a 6 personas como mínimo. Y vamos a estar, la escuela va a estar acompañando todos estos procesos en forma teórica y en forma práctica. Esa es la idea de todo el curso. Bueno, hasta ahí lo que es la introducción. Miren, nos demoramos 1 hora y 20 en la introducción. Pero pues es importante porque a partir de aquí sí ya tienen en cuenta qué es lo que es esta escuela de organización, que trae todo el aspecto de los métodos teóricos de análisis y la parte práctica, que es esta que estoy señalando en azul. Entonces solamente nos quedarían 40 minutos para empezar como tal ya la escuela que trae los 4 métodos, que están los 4 métodos, y al final qué tipo de organizaciones hay. Vamos a hacer un análisis de tipos de organización desde el punto de vista de la teoría de las sociedades comerciales. ¿Por qué comerciales? Porque, digamos, normalmente nos han enseñado el análisis de sociedades desde el punto de vista político, pero en la sociedad comercial también es importante porque también hay que crear cooperativas, hay que crear formas de organización, de gestión, autogestión, y necesitamos conocer al menos este tipo de teorías contractualistas, de negocio jurídico, institucionales o personales. Y la última parte, que esa ya es la parte más importante del curso, que son los principios tácticos, el esquema táctico operativo para lo que es la construcción de territorios, el análisis dialéctico de la doble apariencia, que es el análisis de la relación entre la teoría y la práctica, y la relación entre lo que decían ahorita, la comunidad o la juntanza, y ese tema que ponía ahorita Consuelo del afecto societatis, se llama en romano, el afecto, qué tipo de afectos se dan en diferentes organizaciones, y vamos a hacer un análisis de ciertas organizaciones. Por ejemplo, vamos a mirar un libro que llama La creación de los partidos, de Maurice Duverger. Ahí hay un análisis sobre qué es centralización, qué es descentralización, para poder crear federaciones, que la idea es cuál es la teoría de la federación de sindicatos, de dónde sale esa teoría, o cuál es la teoría más correcta para crear una federación sindical. Entonces vamos a hacer un análisis con base en experiencias internacionales. Y al final una línea de investigación. La idea es que ustedes hagan como una especie de tesis de grado, pero pues no es tesis, sino como una línea de investigación. Proponemos tres líneas de investigación, que es la primera, el mundo como medio de producción o bien común, o como padre, madre o Pachamama, o como vida, rostro, buen vivir, que es la teoría del buen vivir como sujeto de derecho. La otra es el ser y el otro ser, la teoría sobre el vínculo laboral en Colombia, para los compañeros que están más que todo en los sindicatos. Y la última es cómo se hace una investigación de derechos humanos para presentarla, digamos, ante un organismo internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacer como ese tipo de análisis. Hay un análisis que hicieron la Corte
la Corte Suprema de Justicia, que habla del tema del desplazamiento forzado. Te traen el análisis de lo que se llama la teoría de la estado de cosas inconstitucional en el desplazamiento forzado. También hay otros estados de cosas inconstitucional en el tema de la salud. Entonces, hacer esos tipos de análisis sería interesante que pudiéramos hacerlo para poder hacer demandas generales ante los organismos internacionales o en Colombia por desplazamiento, por salud, por lo que llaman algunas zonas el marginamiento de los barrios populares, las acciones populares, por ejemplo, del relleno Doña Juana. Todo ese tema podamos hacer ese tipo de análisis y qué tipo de organización necesitamos hacer para poder hacer ese tipo de actividades. ¿Qué obtienen de ese tema? Bueno, empecemos con el primer tema, a ver, y más adelante miramos qué otras dudas más saliendo. Entonces vamos a empezar ya con el primer tema o el primer método que llama la totalidad o la analogía, totalidad analógica. Entonces aquí hay un concepto que traigo para compartir con ustedes, a ver qué opiniones ustedes tienen del tema. Y es que la organización pertenece a los análogos de la argumentación. Los análogos de la organización son los siguientes. Por ejemplo, la propaganda. La propaganda es un análogo de la organización. La agitación o el arte. Por ejemplo, la agitación es lo que decía ahorita Víctor, hablaba del meeting, que un meeting era una forma de organización, es un análogo. La propaganda es, por ejemplo, el medio de comunicación sería, pues los medios de comunicación o los periódicos, las emisoras, son formas de organización. Los debates, por ejemplo, en las asambleas o en los foros, es una forma de argumentación que es un análogo de la organización. La crítica y la autocrítica, que eso casi no se hace, pero eso lo hacen sobre todo los medios de comunicación. Aunque lo hacen pues con métodos que utilizan la parte jurídica. Un juicio contra una persona es una forma de crítica y autocrítica, pero crítica jurídica. Se organiza un juicio. La persuasión. ¿A qué tienen ustedes por persuasión? Persuasión. Pues es el tratar como de convencer a otra persona o a un grupo sobre algo, sobre nuestro punto de vista. O pueda que no sea nuestro punto de vista, pero sí una idea que puede ser la más importante en el momento, sin necesariamente ser la más lógica, pero la otra parte no la acepta. El método de persuasión es tratar de convencerlo de que es lo que se debería implementar. Yo lo leo así. Por ejemplo, si yo quiero que me convenzan de que no está haciendo calor sino frío, ¿cómo sería un método de persuasión? Pero, Harold, teniendo en cuenta lo que significa, o sea, que la capacidad, que siendo la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa.
Para eso hay que Sí, tener habilidades, dotes. Para dote. Sí. eso hay que tener una capacidad con el lenguaje, una capacidad con el diseño del pensamiento. Eso es, son como unas habilidades histriónicas de los seres para ser capaz de persuadir a otros. Yo no sé, bueno, hay dos cosas ahí. La primera que dijo Harold, que lo tratemos de convencer de que está haciendo frío sabiendo que está haciendo calor. Pues a mí me parece que dentro del método de persuasión, si se hace bien, se tienen que hablar de cosas lógicas. Si está haciendo frío, pues está haciendo frío. Si está haciendo calor, pues está haciendo calor. Y lo otro, Es que eso depende lo otro de lo que y para lo una otro que persona es dice, calor o frío. Todo es tan relativo. Mira, uno lo ve en toda parte donde uno trabaja y todo. Por ejemplo, ponen esos aires y hay gente a la que nos encantan los aires. Hay otros que no los resisten. Y en cambio a veces no hay los aires y se siente un calor impresionante y la otra persona está en un estado, o sea, eso es como tan relativo todo. bueno, si lo ponemos así con ejemplos como tan claros, pero es que la realidad y sobre todo si estamos haciendo análisis abstracto, lo otro es una cosa muy concreta, frío o calor. Pero lo otro que tú decías es que se necesita cierta capacidad histriónica, pues no sé hasta qué punto entenderemos el concepto de histrionismo, ¿cierto? Pero para mí histrionismo, eso ya es una parte del arte donde se está representando algo que no existe o algo que de pronto se quiere dar a entender o sí o no una obra de arte. Si se dio o no se dio, pero yo echaría más mano de la capacidad de persuasión es cómo logro yo convencer a la otra persona, pero sin decir mentiras, sin salirme de la realidad. Así sea con Ah, abstracción, pero sin salirme de la realidad. pero si estoy en una película dentro de un cine, ¿sí lo pueden convencer? No, no entiendo ahí el En ejemplo, una, mano. bueno, un poeta, si le dice a usted cómo corre el agua y trae las palabras cayendo cayendo el agua por una cascada y le escribe a usted el paisaje. A ver, es que eso ya son licencias poéticas, esas ya son metáforas para describir una eh, realidad, pero y lo puede adornándolo, a usted poniéndolo llevar bonito. a esa escena. Esa es la persuasión. Cuando usted le cambian las palabras, se las dicen de cierta forma, le traen el río, el lago, lo llevan a usted a la represa de Guatavita y lo llevan a usted, entonces lo están llevando a través de a través de la sola palabra o con imágenes. Entonces la compañera sí tendría razón en el sentido de que son también imágenes histriónicas. O qué, o cómo se llamaría ahí, artifugios histriónicos. O poner las palabras de cierta forma o con cierto tono, o llevándolo a usted, lo llevan a usted a una comida bien rica, ¿cierto? O lo, O lo llevan o lo mismo que están haciendo ustedes desde el principio de esta charla, que nosotros deduzcamos de acuerdo a la forma como usted va orientando. también, o sea, utilizar las diapositivas. Eso sí, todo eso son las técnicas de persuasión. Pero eso requiere, eso es organización. Tiene elementos de organización, no todos, pero sí algunos. Pero eso está muy ligado A lo que también me refiero es que, sí, al sí, arte de la sigan hablando. manipulación. O sea, eso son habilidades eh, importantes eh, para el convencimiento, para tener un impacto, una incidencia a nivel individual o a nivel colectivo. Tener la capacidad de persuadir, ya sea a un individuo o a un grupo humano. Uno tiene que tener el poder
no sé, eso en el pensamiento y en la palabra, y en el lenguaje, en las acciones, en los hechos, en el movimiento, porque es que eso está todo ligado ahí. Bien. Pero sí, eso es una forma de organización. Análoga. No es la organización, pero es análoga. La educación es una forma análoga de organización. Yo diría que sí, porque tiene muchas de las características de lo que hemos hablado ahora, ¿no? Aunque el término educación es muy grande, ¿no? Es muy grande, sí. Pero eso tiene analogía. No es igual, pero es análogo, semejante. Por último, la cultura. La cultura entendida como cultura, entendida como el sentido común. Porque hay tres formas de cultura, que son el folclore como la música, el vestido, la comida, las formas de saludar, de expresarse con el otro, los acentos, la misma lengua. Eso se llama el folclore, que es lo más básico y no está casi organizado. Mira que el sentido común se refiere a ese pensamiento milenario, o sea, que se forma a través de los miles de años, 1000 años como mínimo. Y ese sentido común es el sentido que nos dice, por ejemplo, cómo nos relacionamos con el mundo o con la otra persona, o cómo hacemos las cosas. Son tres preguntas que se responden en el sentido común. Pero Que son, Harold, ¿vos has escuchado el concepto que no es sentido ni tampoco es común? Sí, lo he escuchado. Es una belleza este concepto. Porque es Sí, que, mira, como ancestralmente tenemos unas memorias, pero están ahí registradas y la mayoría de la gente no somos conscientes totalmente de eso, porque eso ha sido cercenado para nosotros, esas memorias ancestrales. Entonces uno como está conductado al sistema que nos está tocando vivir, donde sea, viva en un nivel, en una ciudad, en otra, en fin. Entonces uno pierde esa memoria, ese registro ancestral que te lleva a que se desarrolle de una manera precisa ese sentido y que debería ser tan común, que es de lo lógico. Pero es tanta la manipulación del sistema que o sea, eso lo tenemos como dormido. Esa era la puede pregunta. ser dormido, pero otra palabra que no sea dormido, ¿cuál puede ser? Los tienen adoctrinados. Está en un Adoctrinado. estado de hibernación, puede ser, que está ahí latente, pero no está evidente, no ha salido a la luz. No ha Por eso salido a es la que luz. sí, está ahí Otra palabra latente. para no ha salido a la luz. La Eh, cultura de nosotros. pues no hay conciencia de ello. Está ahí, pero no hay Conciencia. conciencia. Y no existe ni siquiera en el lenguaje ni en las actuaciones propias de nosotros. Porque eso Cuando está por dices ahí que no embolatado. tenemos conciencia, traes un concepto de alguna teoría de algún psicólogo de Freud sobre la conciencia y la subconsciencia o la inconsciencia. No, pues, Me traes, imagínate ¿no? los que hay de esos pensamientos. Eso así como ubicar o categorizar alguno en específico, no. Pero interesante, hay que mirarlo ahí, hay que entrar a tocar eso. No, Bueno, entonces no es una teoría de Freud, sino que dices como que no estamos como dormido o como que no sale a la luz. Porque pues, A ver, o sea, yo lo digo porque personalmente
en la medida de mis años y de las cosas que he vivido y he aprendido y ahora las entiendo más, sí sé que no había conciencia de muchas cosas si me miro a través de mis años de niña, adolescente, de joven, de ya mujer mayor. Entonces, ha habido inconsciencia. Claro que sí. A ver, es que Bueno, tenemos dos Estado conceptos ahí, consciente, conciencia inconsciente. y que no está a la luz, que no ha salido a la luz. Otro concepto para poder ir construyendo este tema de cultura. Víctor, ¿y quería a ver, hablar? sí, ese término, bueno, primero, al principio iba a preguntar, pero ya la compañera Consuelo dio algunas puntadas en esa dirección, si el sentido común no es la misma lógica. Pueda que no sean sinónimos, pero son análogos, ya que nos metemos en el tema, ¿cierto? Ahora, Claro. hablando de la conciencia, es que el hecho de ser o no ser consciente no es por desconocimiento. Yo sé perfectamente que no puedo dejar la llave del agua abierta o la luz prendida porque eso consume. Primero que todo se tira del planeta, pero sobre todo consume, me duele el bolsillo. Yo sé que eso consume, pero sin embargo la dejo abierta. No hay conciencia. Entonces el tema de conciencia e inconsciencia como tal es más, es muy intrínseco, es muy personal de si tomo o no tomo conciencia, pero yo sé que se está entendiendo que no se debe dejar regar el agua. O estado subconsciente. No Pero, es que Estamos para mí ahí el estado en consciente eso. es O no sea, entender. ¿qué es el sentido común? ¿Y qué es lo que no, nos pero es que, por permite romper ejemplo, ese ven, sentido común? Carol, si una persona, como un campesino que vive del agua y todo, y tiene su ojito de agua, su manantial, y necesita es que todo el tiempo el agua se mueva, es que eso, lo que pasa es que nosotros con lo de la cuestión de la ciudad y del control de la energía, el sistema que controla la energía, el agua, todo eso, entonces eso tiene unas implicaciones hacia el costo y hacia el dinero. Pero entonces la importancia de que el agua corra, fluya, riegue las matas, de la vida, porque el agua es vida. Entonces póngale cuidado que Llegaste a ahí un punto muy importante. La conciencia de la ciudad y la conciencia del campo, de la cultura, es muy distinta. En totalmente, el agua, por ejemplo. Mira, Agua. la inconsciencia de la ciudad a la conciencia del campo. claro, eso es una cosa. Lo que pasa es que en la ciudad, y yo que me mantengo entre el campo y la ciudad, vivo eso de una manera, allá en el campo es donde tal, y donde necesitamos que el agua esté corriendo, que el ojito de agua tenemos que cuidarlo para que, y estarlo arborizando y estarle para que nunca nos falte ahí el agua, porque eso es, y en cambio el desperdicio, la falta de, eh, es que como dice el dicho popular, nadie sabe lo que tiene y no hasta que lo pierde. Y resulta que ahora, con lo del agua, la guerra es por eso es que vienen por nosotros a invadirnos acá, porque nosotros somos una fuente de poder de muchas cosas. Entonces, Pero en el tema de la cultura trae unas formas de organización que predominan y otras formas de organización que están, como dices tú, que no han salido a la luz, porque Pero, perdón, estamos como dormidos. sí. por eso es que recomiendan que tenemos que ser capaces de hacer muchas, digamos, meditaciones y meternos en nuestro ser íntimo para ser capaces de entender toda nuestra fuerza interior, que es la que está embolatada, porque nuestra fuerza la fueron capturando otros en medio de la cultura que estemos. Depende. Entonces, el sistema ha ido capturando aún eso y se ha ido perdiendo muchas cosas que son muy bellas dentro de la cultura de cada territorio,
de cada región, de cada, digamos, categoría, de si es población afro, si es indígena, si es mestizo, si es qué. Entonces, eso tiene un poco de categorías. Mira ese problema del sentido del agua. Decía Víctor que el sentido común es no dejarlo cerrar la llave para que no corra. Pero si tú vas al campo, entonces no necesitas que el riachuelo esté corriendo y moviéndose por todo lado. Entonces es un sentido común totalmente opuesto frente al agua, al manejo del agua. Entonces el campo y la ciudad nos dan unos sentidos comunes distintos. Ahí hay que hacer un estudio, como dice Consuelo, profundo. Mire, por ejemplo, el mito de Caín y Abel. ¿Sí lo han escuchado? Yo creo que sí. Bueno, Caín y Abel, el uno era un pastor y el otro era un agricultor. Y ya estaba empezando a hacer ciudades. Y el conflicto, según historiadores, hablando de ese tema, lo ubican en esa época, es el conflicto entre la ciudad y el campo. El nómada, que eran los beduinos, que eran la tradición semita, eh, tenían sus pequeñas cabras y sus ovejas, y eso lo que ofrecían de sacrificio. Y los que se asentaron en ciudades ofrecían era cultivos y dan el sacrificio a La ofrenda. Dios, la ofrenda, y esa ofrenda pues es rechazada por Dios y entra la envidia del de la ciudad, Caín, el de la ciudad, el que sembraba, contra el beduino, el nómada. Pero es un enfrentamiento, y en esa época hay varias metáforas que hablan sobre Sodoma y Gomorra y Babilonia y la Torre de Babel, o sea, un montón de mitos en contra de las ciudades, de la vida en las ciudades. O sea, el sentido común de la vivir en ciudad contra el sentido común de vivir en el campo, o ser beduino, ser nómada. Desde esa época viene toda esa discusión y eso genera en nosotros un sentido común sobre el tiempo, sobre el manejo del agua, sobre la relación del campo con la ciudad, con la naturaleza. Y eso es una forma análoga de organización del tiempo, de la vida. Harold, usted iba en la cultura, dice que entendida como el sentido común y que hay tres formas de cultura. La primera que nos dijo Así fue el son tres folclore, formas. pero no nos dijo las El otras dos. folclore. El sentido común es la segunda forma. El sentido común es la que nos organiza el tiempo y la forma como vemos la naturaleza. La cultura es cómo nos organizamos en ciudades y pensamos que eso es sentido común. Cómo organizamos el tiempo, la relación con el otro. Entonces nos relacionamos con el otro en el trabajo, en la casa, en la familia. Ese es sentido común. Y la forma como hacemos las cosas son el sentido común se refiere a tres preguntas: la relación entre el ser y el mundo, y eso implica una forma de organización que llama la economía o la gestión del medio ambiente, el ser y el mundo. La otra es la segunda pregunta es la relación entre el ser y el otro ser. O sea, yo cómo veo al otro, como víctima o lo veo como el enemigo. Entonces, el europeo ve al otro como la relación del individuo luchando contra los demás en competencia o dominando como patrón al obrero. Y la forma del hacer es diferente. El hacer del lo que llaman la viabilidad del mundo. La viabilidad del mundo lo podemos ver como el destino.
Y eso me organiza el mundo porque si yo pienso que es un destino mío ser obrero, ser campesino, ser comerciante, el ser haciendo en el mundo, destino, o si lo veo como posibilidad de transformar, como llaman la voluntad o como un milagro, el, el milagro es que el apocalipsis, después del apocalipsis, si estamos en un mundo de apocalipsis, ¿qué sigue después del apocalipsis? O no sigue nada, o sigue otro mundo. Entonces, esas son culturas que entienden el mundo y el tiempo. El tiempo para el europeo es un tiempo de progreso, el progreso del progreso. ¿Qué es lo que sigue mañana? Si hoy no fue mal y estamos en una tragedia, tranquilo que mañana va a ser un mundo mejor, que mañana va a ser mejor. Deje todo atrás, la historia no la mire. ¿Para qué se recuerda usted la historia? Mientras que el semita no dice frente al pasado que ya pasó, sino dice que el pasado siempre está volviendo ante nosotros, ante nuestros ojos, para que redima las víctimas. Es una cultura semita. Entonces, todo eso es lo que llama el sentido común, y eso lo vamos a mirar más adelante, el tema de la cultura, porque pues sobre esa base es una forma análoga de organización para determinar qué hacemos con la naturaleza, qué hacemos con el otro, cómo es la relación del ser con el otro ser. Entonces, todos estos Bueno, temas para ya... ¿y la tercera cuál es? ¿La tercera forma de cultura cuál es? La tercera forma de cultura se llama la filosofía y la religión. Entonces, en la filosofía y la religión, lo que se hace es el análisis de todas las culturas del mundo en la filosofía y se hacen cuerpos teóricos. Entonces, esos cuerpos teóricos se refieren a, por ejemplo, cómo organizo yo una idea que sea, por ejemplo, el Estado, teniendo en cuenta la cultura amerindia o que en Colombia existen varias culturas, amerindia, bantú, afrodescendiente. Entonces, ¿cómo construyo yo un concepto de Estado que tenga en cuenta todas las culturas? Por ejemplo, eso requeriría una relación del ser con el mundo, de relación del ser con el otro ser. La filosofía le trae a usted una visión de varias culturas y le permite transformar el sentido común. Esa es la principal función de la filosofía, transformar el sentido común. Esas son las tres formas de cultura. Normalmente nos enseñan que cultura es solo folclore y no nos dice nada de sentido común y menos de filosofía. Entonces, nunca podemos transformar la cultura porque si no sabemos sino folclore. Sí, mire, qué pena lo interrumpo ahí, pero es que esa última frase suya me dejó así como más sin sentido común. ¿Cómo así que la misión de la filosofía es transformar el sentido común? Yo lo entendería más bien como entender el sentido común, racionalizar el sentido común. Es decir, por qué la filosofía me explica que esto es lógico o es ilógico, que es a lo que yo llamo sentido común. Pero ¿cómo voy a Sí, transformar el sentido común? No lo entiendo. sí, porque para poder transformar el sentido común tengo que salir como de esta cultura que me encierra a mí y mirar desde otro punto de vista. Eso lo decía también Marx, decía, los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo y de lo que se trata la Es de- filosofía es de transformar el mundo. Y para transformar el mundo no lo podemos hacer desde el sentido común, porque el sentido común, lo decía Artica Consuelo, es el que nos adormece, es el que nos cubre la luz, o sea que el sentido común nos encubre el mundo, nos encubre el mundo, porque son las ideas que dominan y lo que hacen es cegarnos los ojos. Entonces, para poder desencubrir o abrir la luz,
necesitamos de la filosofía para poder ver por encima, quitarnos todas esas, principalmente son dos formas que nos encubren los ojos, que son las relaciones mercantiles y las relaciones que llaman las relaciones mercantiles, la llamaba Marx, la llamaba la alienación, cómo las cosas nos alienan, o sea, cómo vemos todo como cosas, lo que decía Marx, que esa visión nos encubría los ojos. Y la otra relación, que además de las relaciones mercantiles o relaciones sociales de mercantilización, son las otras relaciones, son las relaciones sociales de fetichización. La fetichización es creer que el que nos domina es un Dios, o sea, el Estado, principalmente. Pensar que esa forma de sentido común del dominio es la que siempre es y siempre será así, que no puede haber un mundo donde todos seamos iguales. Ese se llama la fetichización. Entonces, más decía, hay dos relaciones que nos encubren los ojos, las relaciones de alienación y las relaciones de fetichización. Esas las vamos a ver bien detallados en el curso de política. Pero eso es la cultura. Es lo que aprovecha precisamente para a través de la cultura dominar a las masas, porque no hay conciencia, porque está dormido lo otro, entonces la gente cree que la vuelta es así por donde la va llevando la ambición de los que tienen el control del poder. Sí. Consuelo dice, nos adormecen, ¿cierto? Y un filósofo latinoamericano dice que nos encubre, a decir nos encubre los ojos, una palabra Sí. más del rostro. Son análogas. Tenemos el velo. Sí, son análogas. Sí. Un velo muy sutil y otros velos mucho más pesados. Pero ese velo se llama sentido común. ¿Y qué son esas dos relaciones? Las relaciones mercantiles y las relaciones de dominación del Estado. Y eso los vamos a ver bien detallados para que ustedes puedan ubicar por qué es así, por qué son esas dos relaciones. Unas relaciones mercantiles son las relaciones del sujeto con el objeto. Y las relaciones de dominación del Estado es la relación del sujeto con el otro sujeto. Son las dos básicas. La tercera se llama el hacer. Algunos lo llaman las relaciones del deber ser, el ser y el hacer. Bueno, hasta ahí dejamos por hoy porque ya son las 4. No, profesor, le queda un minuto, no me robe un minuto, dígame algo más. Es que no nos da porque es que el segundo tema es tan profundo. Pues cerremos este tema que es la totalidad o la analogía, diciendo que la organización es una forma análoga de argumentación. Quiere decir que para poder hacer una organización tenemos que utilizarla con todos estos elementos que se llaman la propaganda, la agitación o el arte, el debate, la crítica, la autocrítica, la persuasión, la educación, la organización y la cultura. Todos esos como 7 elementos, 2, 3, 4, 7, usted dijo 8. la educación, pero después de educación dijo la relación. La organización y la cultura. Esos 8 elementos son la totalidad. Quiere decir que una organización actúa dentro de esa totalidad. ¿Sí? Dentro de esa totalidad. Y así entendemos la organización más. La organización se utiliza con propaganda, con agitación, en diferentes formas, en diferentes relaciones. Unas predominan de acuerdo a cómo vamos a crear una organización o tengamos una organización, hay que tener en cuenta estos 8 elementos. ¿Estamos Sí. de acuerdo en la misma idea? Sí, Harold, al principio, en la introducción que usted hizo, mostró unos documentos, unos escritos y toda esa vaina, donde estaba como todo el curso, ¿cómo se llama eso? El pensum, bueno, como le quiera llamar. ¿Usted nos envía eso para nosotros irlos también mirando, leyendo, preparando, analizando? Sí, están en la plataforma. La idea es que entren a la plataforma ahí con
como les mostré ahorita, con un nombre de usuario y un correo, y se les envía ahí un código y entran a la plataforma. Y ahí está. Sin embargo, yo ahorita les envío la guía. En la guía están unos links. Aquí les pueden ver. Hay unos links. Y esos links los llevan a los documentos como para que vayan adelantando. Por ejemplo, este primero que dice uno, HTTP Marx Feuerbach, este es el de la teoría de Feuerbach. Esto es filosofía, pura filosofía. Y pues la idea de nosotros sí es que ustedes aprendan a manejar la filosofía para que puedan hacer el análisis de este documento de Feuerbach. Pues hermano, eso yo se lo entiendo y voy a estudiar para aprender a hacer el análisis de la filosofía, pero no me ponga a estudiar y a aprender a manejar estos berracos aparatos que me queda grande, hermano, porque no me hacen favor y lo que hizo ahorita me lo manda a mi WhatsApp, el escrito ese me lo manda al WhatsApp que así yo... recomendación. No, ¿Cómo? la idea no es que ustedes lean en sus tiempos libres, sino que nosotros aquí vamos a hacer unas lecturas en conjunto, o sea, lectura en conjunto. Más aunque el que ya tiene, algunos compañeros pueden tener una formación universitaria, entonces tienen más posibilidades, pero no, la idea aquí es hacer la lectura en conjunto y construir la idea en conjunto, como lo hicimos ahorita. Entonces, ya ahorita les envío un resumen de lo de hoy, de lo que conversamos. Yo aquí tomé unos apuntes. Y ustedes quieren como una especie de una relatoría y ustedes la completan si quieren, o la próxima lo leemos. Y queda grabada. Listo, profe, Sí, queda perfecto. grabada, Harold. Sí, grabé la charla, la conversatoria, y ahorita lo publico en el Facebook. Ah, bueno, en el Facebook y la plataforma, porque pues de pronto si alguien no pudo asistir hoy o en fin, pues ya nos queda ahí. Gracias. Sí, ahí quedó Perdón, grabado. este método se llama la totalidad análoga, ¿sí? Análoga, sí, la analogía. Método de La la totalidad totalidad analógica. O sea, analógica. La traemos totalidad de la semejanza, sí. Es el primer método y es el que más se utiliza en las ciencias sociales. Listo, listo. Bueno, muchas El método gracias de a la usted por totalidad participar y analógica. esperemos que la próxima... bueno, quedan bien los viernes, ¿sí? Porque es que los viernes puede asistir la mayoría, pero si tienen alguna propuesta de otro horario, los escucho. No, yo ¿Podría ser estoy bien. en horas de la noche los viernes? Para mí sí está bien los viernes, gracias. Para mí Los está bien viernes, así sí. como quedó. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia y ahí a ti cuelgo el conversatorio y la idea es ir así conversando todo. Bueno, muchas Listo, Harold. gracias. Gracias, muy amable. Ya, feliz tarde. Que descanse. Ok. Gracias, Bueno, feliz tarde. chao, gracias. Lo mismo, Consuelo. Chao. Chao.